en un espacio como ese es Colectividades por los Derechos Humanos, que desde la UCA militamos con el llamamiento ya hace mucho tiempo, pero bueno, estos espacios siempre están buenísimos para seguir encontrándonos y seguir charlando. Bueno, respecto a la peli, yo la había visto hace muchos años porque, bueno, una confidencia es que es una de las películas favoritas en mi casa. Muy loco cuando me dijeron que se iba a tratar de esta película. La había visto de cuando era chica, a los 10 años, y la volví a ver esta semana para esta actividad. Y la verdad es que me pasó que de repente me encontré con cosas, o sea, entendiendo cosas, o haciendo como una nueva reflexión sobre la película, y terminé de entender por qué también era una de las películas favoritas en mi casa. Y creo que la película es realmente muy buena. O sea, es muy buena la trama, es muy buena cómo está filmada, cómo todo el arco narrativo. O sea, una película dentro de otra película me parece súper interesante cómo, no sé si ustedes lo percibieron de la misma manera, pero contar un hecho de crueldad como es el genocidio armenio o cualquier otro genocidio, significa muchísimo peso simbólico y muchísima transmisión de dolor. Y creo que la película en ese sentido en ningún momento cae como en un golpe bajo, y siempre con muchísima altura está hablando de lo que pasó en el genocidio armenio, pero al mismo tiempo como encauzándolo con otras cosas. O sea, como que hay una historia de vida familiar que, bueno, que todo el tiempo igual rememora a ese genocidio. También me parece como que, no sé, lo que yo pensaba es que como si la película estuviese haciendo una película de sí misma, porque la película que está dentro de esa película también se llama Ararat, que no es poca cosa, se lleva el mismo nombre. Y eso también me parece re interesante. O sea, una película más filmada ya hace unos cuantos años, debe tener 20 años la película más o menos, creo que es del 2002, si no me equivoco. Sí. Y eso también me pareció, o sea, me parece que también sigue siendo muy actual, y más con lo que está pasando hoy en Armenia y en la región, y bueno, seguramente muchos estarán al tanto de lo que fue la guerra de Artsaj, que se vivió en estos 2 meses, y me parecía muy actual en el sentido de que la película todo el tiempo vuelve sobre el negacionismo que implementa el actual Estado de Turquía, ¿no? Que todo el tiempo dice, bueno, justamente la negación que siempre, que históricamente desde la fundación de la Turquía actual, ha sistematizado con el caso de los armenios. Igualmente, ampliándolo no solamente con el caso de los armenios, sino que el problema de Turquía es que tiene políticas políticas fascistas que se han reproducido, y que no solamente contra el pueblo armenio. Y bueno, y con todo esto que pasó en estos días y actualmente, digo, esto a 20 años todavía se sigue reproduciendo, y ya vamos a llegar a los 106 años del genocidio armenio sin ser reconocido, ¿no? Y en ese sentido también lo que me daba la sensación la película todo el tiempo es que muestra muy bien lo que significa, cómo es esa huella del dolor que traspasa las generaciones. O sea, contaba muy bien cómo había sido las masacres en la región de Van, que bueno, es una región de la Armenia histórica que actualmente queda en Turquía. La familia para atrás, y también de hecho como la vive, bueno, justamente este pintor, que bueno, que narra la película, que es Gorky, ¿no? Y después, o sea, como el pibe que vivía en pleno 2002 todavía seguía sintiendo ese dolor que le habían transmitido esas generaciones. Y actualmente, a ver, es igual, o sea, la lucha del pueblo armenio sigue siendo la misma hace 105 años, y obviamente con cada situación, con cada realidad acorde a lo que en el país que vive y todo, pero todavía esa huella sigue abierta. Esa huella del no reconocimiento y fundamentalmente de la no reparación. Que bueno, en nuestro caso un poco pensamos que la reparación viene por el lado en realidad de la democratización de toda la región, y que implique la coexistencia pacífica entre los pueblos, pero bueno, esa es lo que pensamos nosotros.
A ver, la película, no sé, quiero también escuchar qué piensan un poco ustedes, pero me parece que esto, a pesar de los años, es muy actual, y que habla un poco también de esto que nosotros estos meses repetimos tanto y escuchamos tanto dentro de la comunidad, que es que, bueno, justamente que una historia que se niega corre el peligro de ser repetida. Y en ese sentido pienso que justamente las políticas negacionistas y fascistas que ha tenido desde la implementación de la República de Turquía en 1923 y que ha sido heredera de ese imperio otomano que en 1915 perpetró el genocidio contra el pueblo armenio, ha llevado a que todavía se sigan sosteniendo esas políticas negacionistas y en parte genocidas. O sea, la guerra que se vivió estos 2 meses obviamente distaba mucho de ser una guerra entre iguales. La fuerza que tiene Turquía es abismal al lado de lo que tiene un pueblo, un país como es Armenia. Y me parece que también, o sea, que hay que pensarlo en clave de derechos humanos. Y que bueno, que uno de los pesos más importantes justamente que tiene el pueblo armenio es que todavía ese genocidio no ha sido reconocido, ¿no? Entonces, bueno, hay una huella ahí que sigue abierta. Y bueno, un poco, o sea, ese era lo que yo venía reflexionando respecto a la peli que vi y que vimos todos acá. Pero bueno, también me parecía interesante poder escucharlos a ustedes y ver qué reflexiones habían sacado de la película Bueno, que les había transmitido. Montserrat, sí, creo que Dina te quiere hacer una pregunta o quiere expresarse. Dina, tenés la palabra. Sí, a mí me conmovió muchísimo la película porque yo he tenido una gran amiga, la mamá se salvó del genocidio, toda su familia muerta, y la mamá nunca quiso hablar del genocidio. Murió ella hace 2 años con 106 años. Han venido a entrevistarla y ella nunca pudo abrir la boca de lo que ha vivido. Esto lo quería compartir con ustedes porque realmente vivir 106 años recordando y no queriendo hablar, no pudiendo hablar. Quería compartirlo con ustedes porque, bueno, porque la película me conmovió y me revivió ese asombro que me estuvo atrapada durante por lo menos 30 años, que es el tiempo que yo conocí a esta mujer. Gracias. Bueno. Montserrat, ¿querés agregar algo o preferís escuchar algún otro comentario o pregunta antes? No, acotando a eso, una de las escenas también que me pareció más impactante de la película es cuando Annie se enoja y va porque ve que el cuadro está roto y se mete para pelearse con el director y se mete en el medio de la escena y el director le hace una seña de esperá que estamos grabando, una cosa así. Y en eso sale el que hace de médico estadounidense y le dice, mira, acá está pasando esto y acaba de vivir una violación y esto, o sea, y como que narra lo que se vivía justamente en lo que eran las caravanas del desierto o, digamos, en el contexto propio del genocidio. Entonces, como que de repente, para mí es como re impactante, porque en realidad está tan metido en ese personaje, el tipo que dice, venís a interrumpir una escena cuando estamos grabando justamente en una parte clave donde estamos contando lo que fue el genocidio armenio, es como, ¿quién sos vos? Le pregunta, una cosa así. Entonces, como que esa ruptura temporal y de espacio que hace, que juega el director de la película, me parece re interesante, porque también lo pensaba y leía una reflexión que decía,
el director también nos pone en la escena de nosotros nos sentamos a ver esa película y la estamos viendo y después uno se va, termina de ver la película, le pone pausa y la vida sigue. Y era un poco como ese juego de cuando uno le pone pausa y la vida sigue, bueno, ¿qué haces vos con lo que viste en esa película? ¿Cómo te interpela? ¿Vos qué vas a hacer después? ¿Cómo vas a tomar eso que viste? Entonces, como esa ruptura me pareció re interesante como una forma de interpelar al que está mirando del otro lado y decir, bueno, con todo esto uno tiene que hacer algo también. Nada, eso quería compartirlo. Bueno, gracias, Monse. Ahora, Eugenia, tenés la palabra. Eugenia, decile, tenés que abrir el micrófono. Eugenia, no se te escucha. Tienes razón. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahora sí. Sí. A mí me impresionó mucho por dos cosas, digamos. Por un lado, el tema de los distintos negacionismos que se presentan en la película. El hombre que hace el personaje del turco malo, el personaje es un personaje que niega mucho lo que está pasando, es un personaje que además es uno de los artífices del genocidio, y después el actor en su momento también niega los hechos históricos que han pasado. Por un lado eso, y por otro lado, algo que decimos mucho en las colectividades por los derechos humanos, cuando dicen, a mí me impresionó mucho cuando dicen, ¿qué decía Hitler? Que Hitler decía, ¿quién se acuerda hoy del genocidio armenio? Bueno, eso quiere decir, como dice Monse, que no nos tenemos que olvidar, que lo tenemos que recordar, y como que todos los genocidios están relacionados, porque todos tienen que ver con la muerte de los pueblos y con los fascistas que se encumbran en el poder y van contra la libertad de los pueblos. Y yo creo que esa frase aparece en la película y el director la debe haber puesto bien a propósito, ¿no? Sí. Porque nosotros decimos en el llamamiento que un genocidio es todo, en el llamamiento no, o sea, sí, en el llamamiento y en las colectividades decimos un genocidio son todos los genocidios, porque se juntan, se conectan, están relacionados. Nada más. Sí, totalmente. Y en ese sentido, la escena que vos decís, a mí me agarró un poco desprevenida, no la recordaba, y me dio un poco de violencia. Decir, el tipo está, ¿sabe por qué él dice? Yo estudié la historia y bueno, puedo decir que bueno, que en realidad los armenios ayudaban a los rusos, bueno, toda la justificación que da el entonces Imperio Otomano para ir en contra del pueblo armenio. Y a mí me dio, como digo, sí está muy bien pensado porque me puso en la posición a mí de decir, pero ¿en serio que está diciendo eso? O sea, a mí alguien me llega a decir eso en la cara y probablemente me violente muchísimo, como si me dijeran que la dictadura militar no fue dictadura, o bueno, o que cualquier genocidio no ha existido. Y en ese o que no fueron 30.000. O que no fueron, bueno, la misma ataque de violencia me agarró cuando vi esa escena. Y respecto a lo que decías, también comparto esto de, bueno, que un genocidio son todos los genocidios, o también como decimos mucho desde la Unión Cultural Armenia, es que la causa de los pueblos es una sola. Y también en este contexto que ha vivido el pueblo armenio en estos meses, que bueno, ha estado en una situación bélica, como que yo todo el tiempo, todos los días volví a pensar una y otra vez en lo que significa la fraternidad y la solidaridad entre los pueblos, que es lo único, no lo único, pero sí lo más importante que nos termina quedando para la supervivencia de esos pueblos. O sea, un genocidio significa la negación total de la vida de un pueblo, y lo contrario a eso es la solidaridad que existe entre esos pueblos.
Y en ese sentido también hablar de que bueno, históricamente Armenia, por contar específicamente nuestro caso, ha vivido con un montón de pueblos en la región, hasta con los turcos vivió un montón de siglos en esa región en la que actualmente viven, y nunca hubo un conflicto, y han vivido pacíficamente hasta que hubo una avanzada del capitalismo sobre toda la región, la llegada y la expansión y la proliferación de lo que son los estados-nación y del imperialismo. Entonces nosotros nunca caímos y nunca vamos a caer en esa cosa de pensar que la enemistad es con los pueblos, porque primero que los pueblos son, justamente lo que decían de la solidaridad de los pueblos, es el motor de nuestra lucha, y además porque los pueblos no tienen ni siquiera la capacidad de cometer un genocidio. Y de hecho también pienso, primero que ha sido, bueno, el Estado de Turquía el que ha mantenido esas políticas negacionistas, y en su momento fue el Imperio Otomano el que cometió el genocidio armenio y no sus pueblos. Y de hecho creo también que hoy el pueblo turco también es víctima de ese fascismo que implementa y que reproduce ese Estado de Turquía. Obviamente que para nosotros como el mundo ideal, el Si me dan panorama la palabra. sería la democratización de Turquía, y que todos los pueblos que viven allí, con toda la sociedad turca, puedan vivir en paz y armonía. Por eso también remarcar esta idea de la importancia de la solidaridad entre los pueblos, y bueno, que nosotros igualmente las venimos llevando, o sea, desde nuestro lugar y desde el lugar que nos toca militar, la venimos llevando ya hace años, militando en conjunto y tomando esta idea como bandera, ¿no? De la causa de los pueblos. Así que bueno, un poco seguir remarcando en esa idea que venía diciendo Eugenia. Bueno, gracias, Monse. Tenés la palabra, Graciela Álvarez. Desilenciate el micrófono, Graciela. Sí, bueno, yo quería contar que creo que comparto con muchos, pero fue Montserrat la que lo dijo, que la película es excelente y que una de las escenas más impresionantes, que a mí también me impactó, fue justamente esa, por cómo se da que esta mujer, Annie creo que es, ¿no? Que ella viene caminando con su furia por lo que pasó con el cuadro, y atrás se escucha la palabra de lo que están filmando y los horrores que cuentan, ¿no? Así que eso es realmente muy, muy impactante. Después quería comentar, bueno, yo no soy armenia, así pero en general cómo se van transmitiendo por generaciones el dolor que sufrió ese pueblo. Pero al mismo tiempo, ¿cómo puedo decir? La forma en que lo sienten o que lo viven es diferente. Porque, digamos, la primera generación que podemos pensar ahí es los que estuvieron sufriendo eso. O sea, por ejemplo, la madre de Gorki y la madre del director de cine. Después los que lo vivieron de chicos, o sea, lo vieron, pero pudieron salir de ahí, que es Gorki y el director. Después está otra generación, que entiendo que es Annie, que lo recibió de su familia, digamos, toda esa carga. Y por último, el chico, que sin embargo, que en un momento está confundido, porque no sabe si pensar si el padre fue realmente un terrorista o un patriota, y necesita ir allá al escenario, digamos, de donde ocurrieron las cosas, para entender un poco más lo que sienten sus mayores. Supongo que no en todos los casos es así, pero ahí está muy bien marcado. Y por último quería preguntarte, Montserrat, y no sé si alguien más quiere opinar, si no piensa que ese negacionismo de Turquía también está basado en el temor a que se le pidan compensaciones monetarias.
por los daños que causaron, por las propiedades que sacaron también. Bueno, respecto a lo que... Perdóname, Montserrat, antes quiero pedir, por favor, que silencien todos los micrófonos, porque me parece que hay alguno que está abierto y eso me comentaron recién y parece que está haciendo interferencia. Gracias. Monse, perdóname. No, por favor. Bueno, respecto a lo que decías del traspaso generacional, pienso lo mismo. Igual el caso del chico Rafi, creo que se llamaba, es bastante particular porque, bueno, justamente es un hijo de lo que en su momento, durante la época de los 70 y los 80, se dio a nivel mundial una seguidilla de atentados que hicieron agrupaciones armenias en diferentes partes del mundo para dar a visibilidad un tema que no se hablaba como el genocidio armenio. Que después, bueno, cada uno puede sacar sus conclusiones o no de lo que significa hacer algo de ese estilo, pero también me parece interesante de la película que justamente traiga eso a colación y lo dé a debate, porque es algo que los armenios hicieron en diferentes partes del mundo. En Portugal, en España, bueno, hay varios casos. Pero más allá de eso, que es un caso re particular, sí es verdad que, bueno, igualmente creo que muchos de ustedes como comunidad judía lo deben saber bien lo que significa el traspaso generacional del dolor. Y en el caso de los armenios tiene eso muy fuerte justamente por este no reconocimiento, o sea, como todavía las nuevas generaciones siguen con el deber de sus antepasados de luchar por ese reconocimiento del genocidio armenio. Y no solo se da dentro de los núcleos familiares, también eso traspasa y pasa dentro de las instituciones comunitarias, dentro de los colegios, uno que es muy chico, que se enseña esa importancia de los derechos humanos y bueno, o sea, también es por eso que uno amó tanto eso que bueno, que sigue en este camino. Y respecto a lo otro, yo creo que no sé si viene tanto por ese lado del pedido de un reconocimiento económico, sino que creo que Turquía realmente no vive en una democracia plena, o sea, un electoralismo no representa una democracia plena. De hecho, la propia población de Turquía, más allá de las minorías como son los armenios, los asirios, los griegos, los kurdos también, la propia población de Turquía sufre ese avasallamiento fascista del gobierno de Erdogan, como es el caso, por ejemplo, el Partido Democrático de los Pueblos, el HDP, que es un partido de la oposición de Erdogan, también, o sea, sufre terribles persecuciones, o sea, como que excede, obviamente tienen políticas que refieren a las minorías, pero en realidad es todo aquel que se oponga a su régimen. Igualmente, y por eso, justamente, a consecuencia de lo que vengo diciendo, es que nosotros, o sea, creemos que la verdadera reparación es justamente lo que decía antes, la democratización de Turquía. Y en realidad, por lo menos desde nuestra posición, no es que propugnamos la restitución de las tierras ni nada de eso, porque en realidad, a ver, sería hacer un poco lo mismo, o sea, es como dos caras de una misma moneda. ¿Qué significa? Hay un reconocimiento por el Estado de Turquía, se devuelven qué tierras, cómo, y también la población que vive ahí hace 100 años, que se ha constituido, que tiene un sentido de pertenencia, identitario y todo, que pasa ahora a estar en manos de Armenia, y nosotros creeríamos que esa es la reparación del genocidio armenio, y no, o sea, para nosotros la reparación del genocidio representa mucho más que eso, que son las tierras que ni siquiera están bajo nuestra órbita, sino esto, o sea, impulsar mecanismos que sean de mayor igualdad, que vayan en pos de una sociedad mucho más equitativa, más democrática, donde toda la sociedad, o sea, toda la sociedad, todos los pueblos y todos los habitantes de esa región puedan coexistir pacíficamente. Por eso, por lo menos para nosotros la reparación no viene por el lado económico, sino que viene por la democratización de toda la región. Gracias, Monse. Ahora, Rita y Carlos tienen la palabra. ¿Pueden desilenciar el micrófono? Sí.
Bueno, no, yo quería, justamente había pedido la palabra antes de escucharla a Graciela Álvarez, ahí, y en realidad iba a plantear algo muy parecido, así que voy a ser muy breve porque ya se ha discutido, pero a pesar, bueno, en principio me alegro muchísimo de estar participando de este grupo y de la película que eligieron, que es realmente conmovedora y súper interesante. Bueno, sí, lo que yo quería hablar era de la influencia en las generaciones siguientes y cómo, que es muy parecido a lo que se acaba de hablar, como hija de un sobreviviente del Holocausto, entiendo lo que es continuar el dolor en las generaciones siguientes, pero al mismo tiempo esa presentación de violencia y no violencia es muy interesante, que yo todavía me pregunto a veces por qué personas eligen ese camino. Pero también veo que el hecho de contar una historia muchas veces y pasarla generación a generación hace que las generaciones subsiguientes también luchen por la democratización del lugar donde viven, por otras causas, como por ejemplo el medio ambiente, y lleven esa fuerza de contar algo y para abrir caminos en otras zonas que son completamente diferentes. Y además, aunque en una menor escala lo muestra la película, como una persona ignorante, que era esa persona que cuidaba la aduana, una persona más bien fascista en sus creencias, que no le gustaba que su hijo sea homosexual y todo, y no lo aprobaba y no lo permitía, y que quería salvar al nieto de eso. De repente, después de escuchar esa historia, ¿cómo cambió? O sea que, aunque en menor parte la película muestra que también se puede modificar a ciertos pensamientos contando historias que pasaron en mucho tiempo atrás y cómo se resolvieron. Bueno, eso era todo. Gracias, Rita. ¿Querés comentar algo, Monse? No, si alguien quiere decir algo. Bueno, está Claudia Germino. Claudia. Sí, gracias. Bueno, también un poco en continuación con esto de las historias de la reparación, a mí me pareció tal cual, maravilloso, ¿no? Esta especie de cajas y cómo se portaba, digamos, cómo la historia igual seguía portando violencia, porque esta maestra de arte tenía a sus dos, de alguna manera, a sus dos parejas que también tenían como, ¿no? Como una historia de violencia, y cómo a través luego de ella de poner el cuerpo, de contactar con su hijo, de ser atravesada por el arte, por esto tan maravilloso que en el fondo tiene el arte de poder sublimar, ella también logra esa reparación de poder abrazar a su hijo y quizá ver, ¿no? Cómo de a poquito, cada uno como un eslabón, diría, y esa es la maravilla, me parece, también de la película, contribuye, ¿no? Como decíamos, la primera generación mucho más impactada, se hablaba acá de la historia de esta señora que ni siquiera pudo hablar, pudo abrir, pero después, y cómo el valor sublimador del arte, que tal cual, no solamente en términos de reparar y de que el amor volviera a fluir, y que esa madre se reencontrara con su hijo y cortar de alguna manera también una cadena de hechos violentos, ¿no? Sino también cómo se expandió hacia la historia de este gris, ¿no? Hombre de la aduana, pero y un poco como todos nos vemos finalmente atravesados por esa obra de arte que hace que podamos unir partes, y cuando unimos y nos involucramos quizá cortamos desde algún lado, integramos y cortamos también esa cadena de violencia humana, ¿no? Entonces, eso. Gracias, y gracias por este espacio. Gracias, Claudia. No sé si querés contestar, Monse. No, que eso también me pareció interesante. Todo el tiempo, en todos los planos, está jugando el arte.
desde la propia historia que cuentan de Gorki como escritor, como pintor, que lo muestran a él pintando, después esa historiadora del arte, el pibe cuando vuelve a filmar y todo lo que a él se le representa en esa cosa de necesito estar ahí y filmarlo yo mismo. Como que todo el tiempo está jugando con ese plano del arte que es tan importante muchísimas veces para canalizar lo que uno siente y lo que representa también, o sea, un arte pensado más en términos colectivos, también es súper interesante. Y al mismo tiempo, a pesar de estar todo el tiempo ese plano en juego, que el arte siempre tiende a jugar también un poco con la imaginación, está todo el tiempo pisando la realidad, volviendo sobre la realidad. En ningún momento se va de ese plano de lo que es real. De hecho, me pareció hasta muy loco, o sea, que cuando le dice, o sea, cuando está charlando el director de la película con, o sea, Aznavour, está charlando con Annie, le dice, ella le dice, bueno, pero el Ararat no se ve desde la ciudad de Van, ¿por qué? Desde la provincia de Van, ¿por qué lo pusieron? O sea, como cosas que vos decís, bueno, capaz que no sé si era tan necesario estar todo el tiempo pisando la realidad, decir, bueno, si por una cuestión geográfica la Ararat no se ve, bueno, podía no verse, no, bueno, pero si no se ve, no se pone. Como esa cosa me parecía, es una boludez, pero me parecía re interesante, como diciendo, nunca, o sea, en ningún momento deja lugar a la imaginación, ¿o no? O sea, cuenta una historia tal cual es. Y me gustó por eso también. Bueno, gracias. Clara Borinsky, ¿habías pedido la palabra? ¿Clara? ¿Clara? Bueno, no sé, ¿habías pedido la palabra? Sí, ¿yo? ¿Sí? No, yo quería, justamente, me quedó una duda. Hay como también una contradicción entre el director, Charles Aznavour, que toma una posición muy pacifista, incluso cuando el turco niega o dice, bueno, no, fue porque apoyaron a los rusos, ¿no es cierto? Y después le da al chico para que le dé una botella de champán, ¿no? O sea, que acepta la negación en vez de tomar una postura violenta. Y el padre del chico, que había hecho un atentado contra un cónsul turco, ¿y cómo se ve eso? Que se lo ve como un héroe, me parece como si nosotros, bueno, las abuelas o las madres de Plaza de Mayo fueran a hacer algún atentado contra los genocidas, ¿no? Digamos que esa acción violenta, o sea, se enfrenta a eso, pero ¿cómo queda en la película? No me cerró esa situación, eso quería preguntar, nada más. Para mí lo deja abierto, o sea, no es que tome una posición de esto está bien o está mal, un poco lo deja también a cómo lo entiende cada persona, cómo le atraviesa por el cuerpo ver una situación así. De mi posición, o sea, yo pienso que ese tipo de herramientas a veces, bueno, un poco se van de mambo, ¿no? Tipo, es un poco violento de más, no sé si yo bancaría eso, pero sí sé, es una reposición re personal igual, porque yo también sé que conozco muchísima gente que lo defiende y que dice que, bueno, que en ese contexto estuvo bien porque a 50 años del genocidio todavía no se hablaba en ningún lugar del genocidio armenio, que era una forma de darle visibilidad. Pero bueno, ahí entran, a ver, categorías de análisis muy extensas, que es el suicidio de una persona en pos de dar a conocer su causa, nada, o sea, entran un montón de cosas en juego. Pero nada, a mí lo que me parece bueno en la película en ese sentido es que no te da, o sea, te dice, bueno, pasó esto, y el pibe tratando de solucionar esa cuestión con su papá, pero no da ningún juicio, ¿no?, de valor sobre algo de ese grado que es bastante jodido, ¿no? Bueno, gracias, Monse. Marcelo Seltzer. Estás muteado, Marcelo, no te escuchamos. Tenés silenciado el micrófono, Marcelo. Siempre igual.
Bueno, arranco de nuevo. Tengo dos cuestiones, una relacionada directamente con la trama de la película, que es una apreciación personal, y tengo una pregunta para Monse después. Respecto de la película, me parece a mí que hay varios personajes, Aznavour, la madre, los dos hermanastros, y la historia de Christopher Plummer, ¿no? Y me parece que dentro de esos personajes hay tres que son centrales y que están a la búsqueda de una respuesta. Es decir, que recién sobre el final encuentran una respuesta, cada uno personal. Hay preguntas personales, ¿no? El caso del chico termina explicándole a Christopher Plummer respecto de su hijo y posicionándolo de otra manera. El viaje del chico es transformador, y lo mismo sucede con la hermanastra, ¿no? Es decir, los tres tienen preguntas que tienen que ver con sus familiares. Una quiere saber qué pasó, si su padre se suicidó, por qué se suicidó y qué responsabilidad tuvo la pareja. El otro chico quiere saber lo que ya han comentado respecto de si era terrorista o era un héroe. Y bueno, Christopher Plummer quiere ubicarse de otro lugar para no perder la relación con su hijo. Y ahí hay preguntas que se van llenando a lo largo de la trama y me parece bastante interesante que hay una cuestión personal y de emociones, además de la trama política, pero que todas terminan respondiendo a esto de qué difícil que es vivir con preguntas y sin respuestas, ¿no? Y me parece que ahí también hay parte del drama del genocidio o los genocidios, y me parece que eso tiene alguna centralidad en la película, más allá de que en lo personal también me pareció que la madre tiene una especie de negación. La madre en otro aspecto de la vida también tiene una actitud negadora respecto de la influencia que pudo haber tenido en la decisión de su pareja. Y es lo que le recrimina a la chica. Pero eso, digamos, respecto de la trama. Y quiero preguntarle a Monse si, como yo entiendo o creí entender, lo que se busca es el reconocimiento del genocidio en la comunidad internacional, no solamente de Turquía, sino de la comunidad en general, cuáles son los obstáculos con los que todavía se encuentran para esa ausencia de reconocimiento. Bueno, en primer lugar, Turquía es una potencia muy fuerte en la región, pertenece a la OTAN, nada más ni nada menos, y pienso que un poco la situación viene por ahí, de la no enemistad con Turquía, que es clave, pero además Turquía muchas veces tiene aliados a otras potencias claves en la región, como bueno, es el Estado de Israel y es Estados Unidos. Y eso lleva en parte a que la importancia y la fortaleza que tiene la actual República de Turquía no permita avanzar sobre un reconocimiento del genocidio. Obviamente que después habrá que ver los términos en los que se hace ese reconocimiento, pero lo que yo creo que es que en este contexto eso no va a suceder, o sea, lamentablemente, ¿no? Pero digo, en este contexto hoy, dudosamente Turquía pueda llegar a hacer eso, o casi imposible que lo haga, y más después de lo que vivimos estos 2 meses con Azerbaiyán y con Turquía. Por eso venía diciendo tanto respecto a esto del fascismo que vive la actual República de Turquía. Y bueno, o sea, en ese sentido, pienso que es muy difícil también por esta trama de alianzas que tiene. O sea, nosotros en este tiempo vimos esto, cómo Azerbaiyán avanzaba sobre una región históricamente en disputa, entre comillas, pero que históricamente también estuvo habitada por el pueblo armenio, como es Artsaj, y conjunto con Azerbaiyán atacaba Turquía, y el Estado de Israel le proveía de armas para que puedan llevar adelante eso. Y los armenios estaban del otro lado con muchísimo menos espalda que la que tenía Azerbaiyán, y obviamente colaborando Rusia, pero bueno,
no es la misma la relación de fuerzas, ¿no? Entonces creo que en este panorama, sí, o sea, lo veo complicado que haya un reconocimiento por la comunidad internacional del genocidio armenio. Si ante una guerra la comunidad internacional no pudo responder para ponerle un freno, ni la ONU se pronunció en el transcurso de la guerra, sí después se pronunció hace 2 días cuando la guerra ya había terminado. Pienso que una comunidad internacional que le dio la espalda a un pueblo que el único deseo era el derecho a autodeterminación de los pueblos, algo tan básico que nosotros de acá lo vemos como es lo básico, o sea, es lo que hay que hacer, esa comunidad internacional le dio la espalda en ese contexto, gran parte, digo. Por eso creo que apelar a un reconocimiento hoy sería muy, muy, muy improbable. Obviamente que seguimos en ese camino, pero bueno, no creo que sea el mejor momento posible. Gracias, Monse. Jimena Britos, tenés la palabra. Desilenciate el micrófono, por favor. ¿Me escucha? Hola. Sí, se escucha. ¿Sí? ¿Sí? Primero, bueno, gracias a Víctor que me invitó. No sé, estoy en el Comité por Milagro y en otro espacio de derechos humanos. Me emocionó mucho lo que comentó Dina. Me quedé primero pensando, quiero decir algo sobre la peli, pero pensaba en esto de lo que no se puede hablar, de los silencios. Ayer en un homenaje a Basterra, justamente otra compañera sobreviviente de la ex ESMA, él la había motorizado, impulsado a ir al CELS a declarar, y los años y lo que le costó a esa compañera ponerlo en palabras, ¿no? La vivencia. Y también me acordé de una amiga que se volvió a Madrid a reconstruir la historia de la familia, tapada, ¿no? El franquismo, la rama republicana y franquista en la familia, y ella mucho tiempo no pudo hablar, y se dio cuenta hace poco que era por algo que vivieron sus abuelas y su madre y sus tías, o sea, cómo se fue impregnando, hasta en ella me quedé, me emocionó, me quedé, sí, esto de cuando uno puede hablar y cómo poder hablar es un tema. Hoy había pensado en decirle a una amiga turca que ella justamente considera que es una dictadura el gobierno que ahora tienen, y no pudo, y a una pintora armenia que está en el tango, y bueno, va a ver la película pero no se pudo sumar, y me acordaba esto que dijeron 2 o 3 acá ya a verlo, ¿no? Como la lucha de los pueblos. Cuando fui a Turquía hace un tiempito, que justo había habido un atentado en Ataturk, me acuerdo que fuimos a un bar y éramos armenios, judíos, españolas, éramos como una resistencia de pueblos, periodistas. Yo había pasado por algo de baile nomás, pero era como esa conjunción, alguno que también ayudaba a refugiados sirios, como que me parece que eso también es fundamental, ¿no? Y después, el negacionismo, el de la película, lo que más me impactó fueron las manos, cuando Gorky, y con qué dolor, ¿no? Desdibuja las manos de la madre. Cuando una de las sobrevivientes le dice al chico, ¿qué hago con mis ojos? ¿Qué hago con mis ojos después de lo que vio? Y el botón, la madre que le dice tapate, y ese botón que tiene Gorky colgado con el hilo, eso me pareció, bueno, de lo que más me gustó, simbólico. Y dudando, ahora Montserrat me hace dudar, pero yo dudé con el monte también, che, ¿viste? Cuando quizás si el monte no estaba, ya sé que el arte tiene juego y vuelo y la ficción, pero yo también dudé con eso del monte. Y bueno, nada, esto a lo que... Y también pensaba en la apertura que le dio a este tipo de seguridad, no sé cómo llamarlo, a Christopher, en poder, otro negacionismo más, que alguien también lo dijo, algún compañero, en ver distinto, en aceptar, en poder amigarse, aceptar, respetar la homosexualidad del hijo, que además le había dicho, si no cambias ciertas conductas no volvés a casa. Nada, gracias, yo no la había visto y es nada, escucho con respeto, está muy bueno estar en el debate. Bueno, gracias a vos, Jimena. Monse, ¿querés decir algo?
¿no? Bueno, No, no, Diana, no, sí, perdón, Diana Kobler, desilenciate. Sí, hola. Bueno, qué sé yo, se conversó tanto y todo tan, no sé, tan tremendo y tan bello a la vez, ¿no? La película bellísima, tremenda, bellísima, llena de simbolismos. Dicen cosas acá que de pronto digo, eso no lo vi, eso no me di cuenta, y empiezo a atar cabos y me doy cuenta que sí, hubo un simbolismo que apuntaba a eso. También me conmovió muchísimo lo que comentó Jimena, el botón ese es tremendo, ese botón. Lo que más me impactó es como en una película tan terrible, donde hay tanta muerte, donde hay genocidio, donde, etcétera, puede haber tanta belleza para contarla, para explicarla. Eso fue algo que me conmovió muchísimo porque la película me pareció maravillosa a pesar de todo el sufrimiento. En general, cuando una va a ver una película de guerras, de muertes, de genocidio, no termina la película y dice qué hermosa película. Bueno, a mí me pareció qué hermosa película, qué belleza, qué manera de contar todo esto. Y me quedé pensando también cómo los genocidios y las guerras también, lo que marcan tanto es la falta, ¿no? Todos y todas los personajes buscaban algo que no tenían, o sea, cómo aparece, después de estas masacres aparece el interrogatorio, ¿no? Que puede pasar desde quién soy yo hasta cualquier otro interrogatorio, pero todos salieron a buscar algo que necesitaban para completarse. Eso. Gracias, Diana. Monse, ¿querés agregar algo? Sí, me acordé que hace mucho tiempo mi mamá me había dicho que esta película, Ararat, era como una especie de mamushka, porque todo el tiempo se iba desarmando, y todo, o sea, como que era una película dentro de otra, una historia dentro de otra, así. Y me pareció como, ahora pensándolo y que la volví a ver esta semana, me parece como un buen simbolismo de lo que es la película en sí. Así que nada, comentar eso. Gracias. Y ahora Silvia y Carlos, o Carlos y Silvia, no sé quién, desilenciate por favor, tenés silenciado el micrófono. Hola, buenas tardes. Lo que quería decir un poco con lo que también dijeron, a mí me conmovió también todo lo que nombraron, y el tema de la figura del padre, como que hay una preponderancia del tema de la madre, desde Gorky, incluso en la película, porque la única que se ve es la madre, de uno y de otro. Y el padre está ausente por suicidio, o por el atentado, o por lo que sea. Entonces, como la figura de la madre es la que está, y que logra contener al chico, y cómo la figura del padre está un poco como que o se suicida o tuvo un accidente porque estaba peleando con el segundo marido, o el primero prefirió arriesgarse a morir en el suicidio, en el atentado, ¿no? Entonces, eso también a mí de alguna manera me chocó, o me pareció terrible cómo el padre elige otra cosa que el amor por ese hijo, ¿no? La ausencia del padre para los dos es muy importante, para los dos personajes jóvenes, ¿no? Y bueno, y el padre de Gorky tampoco aparece, ¿no? Eso me llamó la atención, ese lugar. Nada más. Bueno, gracias. Fernando. Montserrat, en ese sentido. Sí. Fernando, ¿querés decir algo? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Bueno, yo quería analizar esa escena que Clara había mencionado, que no es que aceptó la negación, de acuerdo a mi punto de vista, sino que le agradeció a través de su representación esa pasión y ese odio que de alguna manera le va a poder mostrar a todos sus espectadores
lo que de alguna manera va a combatir después al negacionismo que ese mismo actor, como descendiente turco, logró en su performance en esa escena. Y al mismo tiempo hago el paralelismo con Christopher Plummer, en donde lo que analizo es cómo lo cotidiano a uno le produce un juicio sobre una realidad general, en donde de repente el conocer desde un lugar no tan familiar una situación puntual le permite a uno encontrar un juicio diferente. Y el paralelismo de Christopher Plummer, en donde terminó creyendo una historia que no le era propia, pero que de alguna manera la asoció, ¿sí?, con su realidad, y le dijo a su propio hijo, si yo puedo creer en esto que no conozco, en este genocidio que me han transmitido de manera empática en mi último día de trabajo, ¿cómo no voy a creer en tu sentimiento, que es el que de alguna manera me está a mí bloqueando poder estar cerca tuyo, que sos mi hijo? Eso mismo, al mismo tiempo, es como bien dijo Monse, es una mamushka, porque hay una frase que era alemana, que en algún momento en la película tiene una frase muy, muy, muy fuerte, que es, sáquenme los ojos, ¿no? No puedo seguir. Todos esos pequeños, digamos, aportes son herramientas argumentativas para combatir el negacionismo. El mismo negacionismo que el actor tenía y que le demostró a todos los espectadores después por qué ese negacionismo se cae abajo por su propia actuación, de alguna manera. Es circular lo que acabo de decir, pero ese era mi análisis clara acerca de esa escena que te hacía ruido. Monse, ¿querés agregar algo? No, que yo comparto en ese sentido, me había quedado pensando en lo del negacionismo que reproduce el director de la película, y pienso lo mismo que dice Fernando, que de mi opinión, a ver, lo que trata de hacer me parece un poco es decir, bueno, no respondo de la misma manera, salgo por otro lado, como que estoy más allá de lo que pueda llegar a decir él. Además, también un poco se da en el marco de que está haciendo una película sobre el tema, o sea, obviamente me parece que el producto final iba a ser mucho mejor que la frase que estuviese diciendo el pibe en ese momento, pero sí, pienso como ahí me da la sensación que el director posta de la película, no Aznavour, lo que quiso dejar es como un mensaje de como no respondemos con la misma moneda, creo yo, me da la sensación. Obviamente que igual es imposible responder con la misma moneda porque, bueno, o sea, los estados hacen genocidios, ¿no? Pero digo, me dio la sensación que quiso jugar con eso. Bueno, Víctor, ¿querías decir algo? Sí, quería decir algo, aunque justamente Fernando se refirió a lo que yo estaba pensando también. Y para mí, la escena esa del actor turco, que tiene ese papel, que es el papel de su vida, despierta un mini monólogo de Saroyan, el director, el personaje de Yasser Aznavour, que encierra todo el dolor que él está sintiendo por lo que está pasando. Y el hecho de mandarle esa botella de champán es justamente la manera que él tiene de referirse a ese trato que tiene ese descendiente de turcos hacia lo que fue el genocidio, la falta de reconocimiento por toda su historia. Era eso, y me parece que es un punto central el de Saroyan expresando todo ese dolor que siente y todas esas preguntas que nunca tienen contestación. Ese, el del botón, y la escena de Annie cuando interviene en la escena de la película que se está filmando, son importantísimas para mí dentro de la película. Y bueno, creo que también un poco ya lo contestó
Fernando, lo contestaron varios y creo que Simón, si quiere agregar algo, bienvenido. No, bueno, estuvo buenísimo el debate, todo lo que fueron diciendo. Obviamente que después de esto me llevo como más interpretaciones de la película, que hasta ahora no tenía. Y bueno, a ver, me parece también que está buenísimo, acá hay un Zoom de 60 personas, me parece buenísimo poder seguir hablando de estos temas y un poco seguir reflexionándolos de manera conjunta, porque bueno, en principio es el laburo que venimos llevando adelante mancomunadamente entre el llamamiento, entre la UCA y bueno, y después más amplio con colectividades, que es un poco darle un trabajo, bueno, en conjunto sobre la perspectiva de los derechos humanos que tanto defendemos. O sea, no por cualquier cosa nos llamamos colectividades por los derechos humanos. Y en ese sentido me parece que, y yo les agradezco un montón este espacio, también porque se está dando en el marco de lo que sucedió en Artsaj durante estos 2 meses, que fue realmente muy difícil para toda la comunidad armenia a nivel mundial y obviamente para los jóvenes que estuvieron en el frente de batalla esos casi 45 días. Entonces, bueno, en ese sentido, estos espacios, o sea, estar charlando de esto, darle importancia, la importancia justamente que tienen los derechos humanos, es muy importante porque en el mundo siguen existiendo genocidios, siguen existiendo actos de crueldad como los que muestra la película, y para mí en ese sentido la película lo muestra bastante bien de esto que decíamos antes, o sea, ¿qué hago yo con mis ojos? O sea, ¿qué hacemos nosotros después de ver eso? ¿Cómo accionamos a partir de conocer todas las injusticias que se viven en el mundo? Y bueno, en ese camino estamos. Específicamente el caso de los armenios es que tienen un genocidio que hace 105 años no es reconocido, pero ¿cuántos genocidios hay hoy en el mundo y con los que laburamos en lo cotidiano que se siguen perpetrando y todavía no ha sido reconocido? Y no solamente genocidios, porque es el caso más extremo de la negación de la vida de un pueblo, sino, bueno, todas las políticas que suele reproducir el fascismo que van en detrimento, por lo menos, de una calidad de vida como la que todos y todas no solamente nos merecemos, sino que tenemos el derecho de vivir. Así que celebro muchísimo estos espacios de encuentro y de reflexión, y sé que por lo menos los que estamos acá estamos todos encaminados en pos de esa solidaridad y esa fraternidad que tanto pregonamos de nuestros pueblos. Bueno, gracias, Monse. ¿Alguna otra persona quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Fernando levantó de vuelta la mano o me olvidé de bajarla? Y Claudia. Sí. No, yo quería agradecer, y creo que en esto de Mamushka olvidamos que el mismo Charles Aznavour, él mismo es un armenio que también de alguna manera, ¿no? O sea, él mismo también como de vuelta, como alguien maravilloso, que igual que todos estos actores también nos dio tanto amor. Entonces, yo simplemente como sagitariana que soy, traer este optimismo, ¿no? Y vos misma, Monse, o sea, lo tremendo, pero también lo maravilloso del ser humano, capaz de vuelta, de unirse y de reflexionar y de convertir en arte, ¿no? De lo más sublime, también, digamos, y de poder transformar, de estas historias transformadoras, ¿no? Nada, me trae de vuelta mi profundo optimismo también por el género humano, que más allá de estas cosas tremendas, también somos capaces de estas cosas tan sublimes, ¿no? Y creo que la manera un poco es esta. Así que agradecimiento también a ustedes que promueven estos espacios que nos permiten un poco esto, ¿no? Así que... Gracias a vos, Claudia. Fernando, tenés la manito levantada. ¿Querés agregar algo? No sabía que la tenía que sacar. Les pido disculpas, no estoy acostumbrado No, a levantar técnicamente la mano. No, bueno, ya que estoy, les agradezco por el espacio. Me invitó Mario López, no sé si lo conocen. Sí, claro.
Sí, es amigo. Sí, compañero, compañero Mario. Y bueno, nada, no me confluyó en que mi armenidad, de alguna manera, sin que él me lo pidiera ni nada, yo con el flyer le haya pedido participar, y que todo lo que está ocurriendo en Artsaj me ameritaba volver a ver la película antes de esta reunión, y ya con 40 años, con un poco más de maduración, porque cuando la vi era como Rafi, hoy la pude volver a ver y analizarla desde otro lugar, ¿no? Y eso me enriqueció muchísimo, la verdad. Bueno, muchas gracias, Fernando. Monse, ¿querés agregar algo más? No, mil gracias por el espacio, la verdad que estuvo buenísimo seguir intercambiando con ustedes y que seamos tantos en este Zoom, la verdad, nivel de convocatoria muy bueno. Así que bueno, mil gracias y obviamente a seguir trabajando juntos para promover sociedades más equitativas. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Monse. Y bueno, creo que si no quieren agregar ningún otro comentario, realmente fue muy interesante tu exposición, Montserrat, como los comentarios de los compañeros. Y bueno, le paso la palabra a Víctor si quiere agregar algo más, y después va a hablar algo Liliana, que es otra compañera referente de Cine Debate. No estaba preparado, tenía que hablar Liliana primero, pero yo, bueno, aprovecho para agradecerle a Monse por su participación. Realmente escucharla fue maravilloso por la claridad y la lucidez que tiene para contar, para explicar y para sentir todo lo que nos transmitió. Estoy muy contento, muy orgulloso de la juventud que viene muy, muy fuerte, avanzando, y especialmente las mujeres, a las que admiro muchísimo en esta época en las que están teniendo una participación fundamental en la sociedad en todo el mundo. Gracias, Monse, y gracias a todos los participantes de esta actividad. Ahora sí, la escuchamos a Lili. Bueno, primero quiero agradecer a todos los que están, despedirme, agradecer a Montserrat de nuevo, y ahora le pasamos a Lili la palabra. Liliana. Gracias, Ali, gracias, Víctor. Bueno, yo quiero comentar, en primer lugar, agradecer a Montserrat esta claridad que tiene para expresar y para transmitir la opinión y el sentimiento de un colectivo dañado, y como dijeron, un genocidio son todos los genocidios. Se me ocurren algunas cosas que quería comentar acerca del silencio. El silencio cuando hay un genocidio, una herida profunda en el pueblo, tarda mucho en poder ser expresado. Esto está muy bien plasmado en la película, este grado de incomunicación que tenían los personajes, que se va desgranando y que se va puliendo hasta deshacerse, incluso en un personaje como el de Christopher Plummer, con otra problemática con su hijo. Cómo a través del tiempo y a través de la solidaridad y la empatía con el otro, se puede ir atravesando ese silencio para pasar a otra cosa, ¿no? En esto el arte conjuga la manera de tratar el horror con belleza, que parece una contradicción. En este punto, Ararat me parece, esta inexistencia me parece tocar el arte, justamente. Yo estoy de acuerdo con que se vea
un monte que no se vio en ese momento, ¿no? Acá está el arte. Es lo que, la belleza de lo que no estaba, pero lo ponemos. Otra muestrita del arte, el botón. Bueno, puntitas que me fueron surgiendo con la participación de los compañeros. Bueno, hemos atravesado el silencio y el aislamiento en este año con estas maravillosas películas que fuimos disfrutando hasta con el dolor, para poder hablarlo, para poder juntarnos y debatir. Yo les agradezco profundamente a todos los que participaron, al debate, a mis compañeros, a poder participar en esto activamente me emociona. Así que bueno, muy feliz de haberlo hecho, de haberlo compartido con todos ustedes y decirles que Dios quiera mediante, la vacuna mediante, a lo mejor el año que viene podemos retomar los encuentros presenciales. Por ahora nos vamos a despedir con esta película y nos vamos a encontrar y nos vamos a poner en contacto el año que viene. Así que bueno, los abrazo con mucho cariño y les deseo bueno, que sigan cuidándose y que pasemos esto, que venga la vacuna pronto y que nos podamos juntar. Gracias. Ah, una cosa. El próximo miércoles tenemos un... Liliana, te silenciaste. Me silencié. No, se te escucha, ahora Ahí se te estoy. escucha. Se escucha bien. Quería invitarlos, antes de despedirnos, a participar del encuentro de pares con pares el próximo miércoles 18 a las 18:30. Primero hay que registrarse a través de un mail, que es paresconpares@gmail.com. Ahora sí, un abrazo a todos. Intervención hermosa que pones, ¿eh? Gracias, abrazo a todos. Gracias y hasta el año que viene con esta actividad. Gracias, Víctor. Un año hermoso. Gracias, Víctor. Gracias, Marta. Muy buena. Linda actividad, muy linda actividad. Muchas gracias a todos, y a Montserrat, por supuesto. Gracias. Felicitaciones a Monse. Estuvo muy Gracias, Monse. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias y felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. Hasta el año que viene.